Muy queridos hermanos y hermanas, desde hace algunos años, como obispo de la diócesis de Caacupé, en el día de la festividad de nuestra Madre, he escrito al pueblo paraguayo varias cartas con el objetivo de responder a las inquietudes y preocupaciones de los fieles y peregrinos que llegan hasta esta capital de la fe. Del mismo modo, este año he redactado una nueva carta en sintonía con el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, quien nos ha pedido a todos los obispos entrar también en esta sintonía, la Iglesia en todo el mundo. Si bien en nuestras cartas anteriores hemos mencionado siempre los mensajes del obispo de Roma, esta vez seguiremos su pensamiento de modo muy especial en razón de haber convocado al jubileo ordinario del año 2025. La apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el 24 de diciembre próximo, dará inicio de esta manera al gran jubileo extraordinario. El jubileo es un acontecimiento relevante que se caracteriza por un tiempo especial para renovar la relación con Dios y la creación. Según el libro del Levítico, el año jubilar es un tiempo de liberación por excelencia, que en el antiguo Israel se celebraba al cabo de 7 semanas de años. Es un año de gracia y de esperanza, un año de gracia y de esperanza, por lo que se ofrece la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria que consiste en el perdón de todos los pecados. La salvación final puede entenderse en este sentido como el gran jubileo. Vivir según la lógica de la esperanza, mis queridos hermanos y hermanas, no implica ocultar problemas ni evadir dificultades, porque si así lo hiciéramos, estaríamos ignorando los pecados del mundo, que son las causas de dolor, de los sufrimientos y las persecuciones a causa de la ignorancia, de tanta pobreza, de discriminación y de guerra, entre otros tantos males. Tener esperanza en clave positiva es la expectativa confiada y en anhelo de recibir las bendiciones prometidas a los justos. El Papa Francisco escribió en su carta al respecto, y de ella me permito hablarles de cara a nuestra realidad presente, como siempre lo hacemos, procurando absolutamente no ofender ni desmerecer a nadie en la siempre delicada tarea de evaluar los procesos culturales, socioeconómicos y políticos del país. Este majestuoso templo, la Basílica Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, es un verdadero santuario nacional, incluso de alcance internacional, precisamente gracias a la fe y a la esperanza del noble pueblo paraguayo, el cual acude siempre hasta aquí con fervor y devoción. Todo lo que debemos en realidad a este generoso pueblo se ha perseverado siempre en su vocación de fe cristiana y está dispuesto a afrontar todo tipo de dificultades gracias a la esperanza, y como bien lo sabemos, se funda precisamente en esta fe en Dios. El escritor Elio Vera, que hace gala de un profundo conocimiento de la cultura y del ser paraguayo, en su memorable libro En busca del hueso perdido, se refiere a la esperanza. Se hace eco primero de la fatalidad típica también del paraguayo, que para entenderlo mejor es inevitable recurrir a la conocida frase popular, Boriahuaca animantejo a rayo. Entonces, el escritor se pregunta, ¿hay lugar para la esperanza? Y se responde, sí, lo hay. Para concluir con otra frase nacida de las entrañas de este mismo pueblo, que por momentos parece rendido y vencido ante las adversidades. Esperanza najaviva, la esperanza no se enmohece, perdura por siempre.
¿Por qué razón estamos diciendo todo esto? Teniendo en torno nuestro un contexto de muy pocos cambios de nuestros cotidianos problemas, de los pequeños y grandes problemas, de los simples y complejos problemas que nos agobian. Lo decimos porque somos católicos, que con nuestra fe inconmovible construimos esperanza. Nosotros la construimos entre nosotros mismos, para nosotros. La construimos con la ayuda mutua de entre hermanos necesitados. La construimos en la solidaridad, inclusive con desconocidos o con el perdón de las ofensas recibidas por la caridad y la misericordia. Proyectamos esperanza de tantas formas y de tantas maneras porque Dios, la fuente de toda esperanza, no se agota. Dios siempre nos espera y espera mucho más de nosotros. Espera que demos el paso para tender puentes de solidaridad. San Pedro, de hecho, nos dice en su primera carta: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado en una esperanza viva, una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice San Pedro. Qué hermosas palabras. ¿Por qué ayudamos al otro, aún sabiendo que ya no tiene cura? ¿Por qué nos ayudamos entre todos sabiendo que no alcanzaremos la meta? ¿O por qué insistimos con el amor y el perdón con quienes solo nos devuelven odio? Porque la esperanza se funda en nuestra fe y se fortalece con la expectativa de que algo bueno pasará pronto en el futuro. La fe se define precisamente, según la carta a los Hebreos, como garantía de lo que esperamos y como prueba de lo que no podemos ver. Por eso San Pablo nos va a decir en su carta a los Romanos: si esperamos algo que se ve, eso no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, hemos de aguardar con paciencia, dijo San Pablo en su carta a los Romanos. La esperanza es una fuerza a veces dormida que nos lleva a esperar algo mejor de nosotros mismos y del otro. No importa que hayamos fracasado en el intento una y otra vez, siempre esperamos algo mejor. Esperamos la superación del mal, esperamos en la justicia, esperamos en la misericordia, esperamos en la paz. ¿Acaso, queridos hermanos, acaso no teníamos perdida la esperanza de concurrir al próximo Mundial de Fútbol? Y de pronto se despertó en todos nosotros esa esperanza de ver y sentir a nuestra albirroja compitiendo entre los mejores del mundo. Esa esperanza nació de repente en el mismo equipo que venía sufriendo sucesivas derrotas. Y aunque para ello primaron de manera primordial las brillantes condiciones de liderazgo de un nuevo técnico, la esencia de esa fuerza que irradia esperanza en los demás estuvo apagada en el alma de cada uno de los jugadores hasta que llegó alguien a volver a encender la chispa, y así brilló la esperanza. Ahora estamos encaminados a la posibilidad cierta de una clasificación casi segura. Estamos en el camino de nuevo, y con la ayuda de Dios y la Virgencita de Cacupé se convertirá en el sueño legítimo de que algo bueno y hermoso ocurrirá en el futuro. Pero observemos, queridos hermanos, que en medio del infortunio que nos azota de cuando en cuando, hay señales de que no todo está perdido. Hay personas que se destacan por su dedicación y su esfuerzo. Hay familias que luchan para salir del estado de necesidad permanente en que se encuentran, y a pesar de ello logran ver el fruto de sus sacrificios. Inclusive
hay funcionarios que se mantienen moralmente sanos en una isla rodeada de corrupción, que luchan cada día para no ser sometidos al régimen de la descomposición moral, porque ellos esperan la justicia anhelada por medio del Espíritu y de la fe, dice San Pablo, como diría él a los cristianos de Galacia. Este año hemos sostenido nuevamente encendidos debates entre todos los estamentos con respecto a la realidad nacional. Y aunque no hemos logrado avanzar mucho hacia una sociedad más justa y equitativa y hacia un gobierno más tolerante y confiable, no obstante, pudimos celebrar algunas señales de que es posible lograr metas difíciles y aparentemente inalcanzables. Recordemos la alegría que nos produjo el campeonato sudamericano sub-15, de la que la albirrojita nos trajo a casa el título de campeones. Un equipo paraguayo de jóvenes del programa Sixtrom, que trabaja en todo lo que es materia de tecnología y computadora, representó el año pasado a Paraguay en un campeonato mundial de robótica juvenil en Estados Unidos, donde obtuvo el primer premio entre los 679,000 participantes. Imposible, pero es realidad. Paraguay fue representado en dicha competencia por 7 jóvenes que compitieron y obtuvieron el premio a la revelación. Este año, el equipo que fue a competir obtuvo el tercer lugar entre 152 participantes ya de todo el mundo. Otra hazaña la hicieron estudiantes paraguayos que lograron el 4º lugar en la 35 Olimpiada de Matemáticas del Cono Sur, celebrada en Fortaleza, Brasil, al conquistar 2 medallas de plata y 2 de bronce. Un hecho sin precedentes en la historia de Paraguay en esta competencia, en matemáticas. Y seguimos. 3 niños paraguayos se destacaron en el Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez. Campeonato Mundial de Ajedrez, celebrado en Lima, Perú. Un niño, un adolescente, Enzo Viñales González, de 11 años, es campeón mundial escolar sub-11 absoluto y campeón mundial escolar de ajedrez subrápido sub-11. Guatamina, campeón mundial, 11 años. Arturo Cáceres, de 14 años, se alzó con la medalla de oro en la categoría sub-15. Jeremías Jiménez Toledo, de 7 años, es vicecampeón mundial escolar de ajedrez sub-7. Ahí lo tenemos también a Ayelen Alfonso, ¿se acuerdan? Ayelen Alfonso, ganadora del concurso Factor X, que contra viento y marea obtuvo el primer lugar. Hañanembo Guaiterey. Ayelen. De igual manera le tenemos a Fiorella Noemí, cantante paraguaya de 15 años que está arrasando en Brasil. Y finalmente ahí lo tenemos a Joshua Duerksen, piloto corredor de Fórmula 2, que obtuvo su histórica primera victoria en Bakú, Azerbaiyán, este año. Cosas imposibles hacemos. Y con eso, queridos hermanos, lo que se ve es que tenemos pasta para ser campeones del mundo también. Tenemos pasta. Llama, ¿dónde Anaina? Hay muchos otros pequeños y medianos grandes premios conquistados por representantes de nuestro país en concursos internacionales. Inclusive no se puede dejar de mencionar el logro también del gobierno nacional de alcanzar el grado de inversión
que posiciona a nuestro país entre otros del selecto grupo de países confiables para las inversiones, que también es importante y debemos señalar. Esto es muy bueno, siempre y cuando esas inversiones tengan impacto en el campo social, con mejores oportunidades de ingreso, mayor bienestar, mejores servicios públicos de salud y educación para nuestra gente, nuestros niños y adolescentes, para ellos especialmente. Entonces uno se pregunta, con tanta inteligencia y talentos premiados afuera, con tanta perseverancia demostrada, sobre todo por los jóvenes galardonados, y si a ellos sumamos con tantos recursos disponibles como la energía, ¿cómo es posible que aún no tengamos un eficiente sistema de transporte? ¿Cómo es que no podemos tener un buen servicio de energía eléctrica? Inclusive, ¿cómo es que en vez de gastar 100 millones de dólares en la compra de urnas electrónicas, no se podía alentar a nuestros sencillos equipos que sean fabricados en el país? Tenemos genios nosotros aquí, tenemos. Hermanos y hermanas, en nuestro país hay gente capaz, muy capaz, gente con privilegiada inteligencia, hay talento, hay perseverancia, pero muchas veces no existe voluntad, ni gestión, ni políticas públicas de impulso y mucho menos liderazgo para engrandecer nuestra nación. Demasiado tiempo y recursos se desperdician por la codicia de pocas personas o de familias que se turnan para hacer girar la rueda de la fortuna y volverse ricos sin esfuerzo alguno, teniendo como fuente generalmente los recursos del Estado o la combinación de estos con sus habilidades para el negocio y el poder conquistado. El Papa Francisco nos dice en su mensaje que además de alcanzar la esperanza que nos da la gracia de Dios, también estamos llamados a redescubrirla en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece. Como afirma el Concilio Vaticano II, es deber permanente de la Iglesia escrutar a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a cada generación, la Iglesia pueda responder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido de la vida y de la vida futura y sobre la mutua relación de ambas. El pueblo católico siempre fue y es un pueblo de fe. Prueba de ello es este grande y hermoso acontecimiento religioso que nos convoca en torno a nuestra Madre, la Virgen de Caacupé. Esta peregrinación, miles y miles de personas de todas las edades y condiciones sociales, no es solamente hoy, ni la víspera ni la novena. Si bien en estas fechas existen aglomeraciones, es gratificante observar que todo el tiempo el pueblo paraguayo se pone en camino con el fin de encomendarse a la Virgen de Caacupé para sus logros y metas difíciles, para agradecer por la gracia recibida. Hay fe y esperanza en todo esto, y la esperanza no defrauda, como diría el Papa Francisco, citando la carta de San Pablo a los romanos. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El anuncio de este nuevo milenio será un motor que con toda seguridad impulsará aún más ese afán de buscar el perdón, la indulgencia y la condonación. Estas actitudes de benignidad están en el corazón del jubileo, porque solo el que perdona a su hermano de corazón puede atreverse a pedir el perdón de Dios. Y lo que rezamos en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero saber perdonar es un don y una tarea al mismo tiempo. Para practicar el perdón necesitamos ponernos en marcha, recorrer un itinerario espiritual, vencerse a sí mismo, como nos indica el Papa en su mensaje. Ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. La peregrinación a pie favorece mucho el redescubrimiento del valor del silencio, del esfuerzo, de lo esencial. Peregrinar es el símbolo del camino interior
que debemos recorrer para alcanzar la meta de nuestra vida, de nuestros sueños y anhelos más hondos. Habíamos señalado la necesidad de que los signos de los tiempos requieren ser transformados en signos de esperanza. Y sobre el punto del mensaje papal es mucho más concreto al decir que en el año jubilar estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza. ¿Qué significa esto? Que cuando la Iglesia habla de esperanza, entiende que esa esperanza es algo que se puede tocar, que se puede percibir de manera precisa, que es palpable, perceptible, concreto y real. No se habla de algo inmaterial, abstracto o etéreo, sino de poder ver un resultado. El objeto final de nuestra esperanza es la visión de Dios, como lo señala San Pablo de Tarso. En el tiempo presente, sin embargo, subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres realidades. Y el Papa en su mensaje del cual hablamos puntualiza esto teniendo en mente a tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Y agrega de esta manera muy personal: pienso en los presos que privados de su libertad experimentan cada día, además de la dureza de la reclusión, el vacío afectivo, las restricciones impuestas y en bastante casos la falta de respeto. Propongo a los gobiernos del mundo, plantea el Papa, que el año del jubileo se asuman iniciativas que devuelvan la esperanza, forma de amnistía o de condonación de la pena orientadas a ayudar a las personas para que recuperen la confianza en sí misma y en la sociedad. Una pregunta: ¿existe en nuestro país la posibilidad de hacer realidad la exhortación del Papa? Por supuesto que sí. El Estado, a través de sus tres poderes, tienen facultades para ello. La más concreta posibilidad corresponde al Poder Ejecutivo, que puede indultar o conmutar las penas de jueces y tribunales de acuerdo con la ley, que desde luego la prohíbe para casos de homicidio doloso, coacción sexual y violación. Liberar a los cautivos y prisioneros forma parte del programa mesiánico de Jesús, como lo expone en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu de Dios sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia. Qué hermoso gesto de nuestras autoridades nacionales del Paraguay sería que los tres poderes del Estado actuaran en consonancia con esta propuesta del Papa, que modifiquen lo que se deba modificar y apliquen lo que deban aplicar y se anticipen al inicio del jubileo con la liberación de las personas en situación de penuria y de quienes cargan con sentencia de dudosa legitimidad y legalidad. Es una exhortación antigua que surge de la palabra de Dios y permanece con todo su valor sapiencial cuando se convoca a tener actos de clemencia y de liberación que permitan volver a empezar. Dice el mensaje con respecto a este tema y agrega: para ofrecer a los presos un signo concreto de cercanía, deseo abrir yo mismo una puerta santa en una cárcel, a fin de que sea para ellos un símbolo que invita a mirar al futuro con esperanza y con un renovado compromiso en la vida. Signos de esperanza merecen también los ancianos, sobre todo aquellos arrinconados en la soledad y el abandono, para quienes el Papa tiene una salutación especial por representar la transmisión de la fe y de la sabiduría a las generaciones más jóvenes. El gran profeta Moisés dice al respecto: ponte en pie ante las canas y honra la persona del anciano, teme a Dios. Desde la perspectiva de Dios, envejecer no es una vergüenza, sino es un honor. Temer a la vejez o tratarla como una enfermedad deshonra al Creador. Es imposible no pensar en este punto que nuestros queridos jubilados, cuyos fondos están siempre en zozobra y a quienes el Seguro Social considera una carga,
y por consiguiente los trata con desmedro y menoscabo a la hora de recibir atenciones de salud. No se puede especular con la jubilación de los ancianos, de las personas que trabajan 3 décadas para poder vivir honradamente sus días postreros. Sumar y restar y hacer cálculos con desmedro de los jubilados es idolatrar un sistema económico y convertirlo en un ídolo que devora a nuestros padres, abuelos y abuelas, mientras los congresistas se autoasignan sueldos y sobresueldo a los jubilados se le ofrece. Quieren recortar el fruto de tantos años de trabajo honesto, fatigoso y perseverante. Al mismo tiempo, los pobres siempre ocupan un lugar en el pensamiento y la preocupación de la Iglesia. Por eso el Papa Francisco implora de manera apremiante la atención de millares de pobres que carecen de lo necesario para vivir. Frente a tantas riquezas, saqueo y despilfarros, la pobreza es un escándalo constante ante la cual existe el riesgo de acostumbrarse y resignarse. Pero la Santa Sede nos pide no apartar la mirada de estas situaciones dramáticas que suceden a nuestro alrededor. Los pobres no necesitan nuestra compasión. Ellos esperan justicia y correcta distribución de los bienes económicos. Imagínense no tener que comer ni dar de comer a la familia, no tener donde dormir cómodamente, no poder vestirse dignamente ni tener recursos para la edad y para la educación. Es escandaloso, dice el Papa, que en un mundo dotado de enormes recursos destinados en gran parte a los armamentos de guerra, los pobres no puedan salir de ese estado miserable sobre el cual se repiten siempre los debates políticos y económicos internacionales sin resultado concreto. Los pobres figuran en la agenda marginal de los grandes de este mundo. Y mientras no se les dé prioridad, no habrá justicia y en consecuencia tampoco habrá paz. Esto lleva al Papa a insistir sobre el hambre y por ello renueva su llamado al respecto, porque califica el hambre como un flagelo. El Santo Padre, mirando el escenario mundial, sobre todo las guerras actuales, propone que con el dinero que se usa en las armas y en otros arsenales, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas, engañosas, ni necesiten abandonar su país para ir a buscar una vida más digna. El Papa Francisco no se olvida de nadie en el mensaje por el jubileo. Pide también que ofrezcan signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales. Que no solo reciban las atenciones propias y dignas de las instituciones pertinentes, sino que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben. Asistir a los enfermos forma parte de la verificación final para la vida eterna, porque Jesús mismo en la parábola sobre el juicio final dice: estaba enfermo y me visitaste. No perdamos nunca ese don paraguayo y cristiano de visitar al enfermo y llegar a la casa con la popular frase "ayúnteko oroñandumi". Recordemos siempre que las obras de misericordia son igualmente obras de esperanza que despiertan en los corazones sentimientos de gratitud. Otro foco del jubileo ordinario, que lo fue siempre de la Iglesia Católica, es la paz del mundo, que aparente no nos afecta, pero encontramos lejos, porque nos encontramos lejos de los conflictos internacionales. La humanidad se ha sumergido nuevamente en la tragedia de la guerra entre países
que trata de obtener y de conservar poderes hasta límites irracionales sin reparar en los profundos daños y perjuicios que van dejando en medio del dolor y la impotencia de millones de personas. Recordemos siempre que la falta de paz se debe a las injusticias de diversos órdenes, porque la paz se cimenta sobre la justicia, pues eso es lo que nos dice el apóstol Santiago. Los que procuran la paz siembran en paz frutos de justicia. La paz es una tarea, implica un trabajo constante que requiere diálogo, entendimiento, diplomacia, capacidad de escuchar, de pedir y de escuchar, como dice San Mateo: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿No nos afectan? Decimos, claro que nos afectan. No solo por la variación de precios como consecuencia de ellas, sino por la incertidumbre y la zozobra en la vida de naciones cercanas al conflicto, y sobre todo por la indiferencia con que reacciona el resto del mundo ante la destrucción y la muerte inocente. Nuestras guerras paraguayas no tienen la dimensión ni la magnitud del conflicto israelí-palestino o Rusia-Ucrania, pero siguen perturbando nuestra paz, nuestras guerras. Esas guerras que tenemos nosotros entre grupos armados de narcotraficantes, a la que se suma el rebrote de cuando en cuando de la banda de asesinos que operan en el norte del país con saldo de numerosas muertes, y la incógnita sobre la vida del policía Edelio Morínigo y del señor Oscar Denis y de tantos otros, que no sabemos nada de ellos. ¿Qué pasó? ¿Puede existir paz en estas condiciones? No podemos tener paz con el secuestro impune de personas, ajusticiamiento por cuenta propia, con matanzas entre cárceles, entre carteles de la vía pública, con saldo de daños colaterales, con inseguridad ciudadana y con injusticias de todo tipo. Es imposible encontrar paz. En lo que respecta a los jóvenes que forman parte fundamental y protagónica de nuestra realidad nacional y eclesial, quiero dedicar unas especiales palabras. Pretendemos que estas reflexiones lleguen a todos ellos para que puedan discernir detenidamente sobre la oportunidad que tienen con el jubileo, como los demás, de volver a intentar lo que tal vez no fue posible antes, reconstruyendo su relación con Dios. Decíamos que los jóvenes nos dan alegría con sus competencias internacionales cargadas de trofeos para la bandera paraguaya. Ellos nos muestran el camino del optimismo y de la esperanza para llegar a metas que exigen sacrificio, obteniendo de esa manera la merecida alegría y felicidad, en primer lugar para ellos mismos y en segundo lugar para todos los demás que disfrutamos de estos triunfos. A ellos los veo también peregrinar. Muchos jóvenes han venido peregrinando hasta aquí, como todos los demás, y en el camino elegido irradian a su paso el gozo contagiante de quienes son portadores de la antorcha de la fe y del éxito logrado. Aunque también en otros casos, con preocupaciones propias de quienes fundan sus propósitos en sus propias fuerzas, en la fe cristiana y en la esperanza puesta en nuestra Madre. Pero no seamos ciegos y dejemos de ver la otra cara o los otros momentos de nuestros jóvenes, que acusan el golpe de las frustraciones o sufren las consecuencias de los privilegios otorgados inmerecidamente a quienes acceden fácilmente a lugares que deberían estar destinados a personas capacitadas o especializadas para ello. No caigan sin luchar, queridos jóvenes, ante las prácticas tan desalentadoras de premiar la lealtad antes que la capacitación, el amiguismo antes que el estudio y el diploma. No sucumban fácilmente ante la precariedad del trabajo que les toca o ante la inequidad en la tenencia material o del consumo. Sigan luchando con esperanza. No balconeen, dice el Papa Francisco, dejando escapar la historia de sus manos. Sean protagonistas de su porvenir.
La esperanza alcanza también a la posibilidad de un cambio, de poner fin a las malas prácticas que cristalizan el manejo de la cosa pública. Los jóvenes, más que los adultos mayores, tienen la palabra en ese camino aún no recorrido o recorrido sin mucha fe en las fuerzas ciudadanas. El país necesita nuevos líderes, necesitamos nuevos líderes. Líderes que tengan inspiración, personas comprometidas, auténticas, íntegras, sin doble agenda, dispuestas a respetar las reglas democráticas, a cumplir los mandatos recibidos del pueblo, solamente del pueblo y de las leyes acordadas. Es tiempo de dar a la juventud esa oportunidad de servir a su país con pasión, conocimiento actualizado, honestidad y sobre todo patriotismo. No nos limitemos mirando hacia atrás, fijándonos solamente en las virtudes del pasado, dejando de ver el talento presente de numerosos jóvenes dispuestos a demostrar sus capacidades y de los valores éticos en la gestión pública. Construyamos entre todos la esperanza que nos lleve cuanto antes a concretar también ese sueño. El espejismo de las drogas, el riesgo de caer en la delincuencia y la búsqueda de lo efímero, como dice el mensaje papal, no son definitivamente el camino que esperan los jóvenes. Con todo, no seamos los adultos mayores quienes les demos la espalda a los jóvenes, eludiendo el desafío de enfrentar o de colaborar para combatir los actuales flagelos. Hay barrios enteros ahora ya en todo el país que no pueden llevar una vida tranquila debido a la violencia que genera el consumo y la distribución de drogas. Padres y madres que deben resignarse a perder el control de sus hijos, ganados por las bandas delictivas de este negocio, y que viven esperando el nefasto momento de recibir el cuerpo de sus hijos como corolario de sus tristes historias. No podemos permitir que se imponga una sociedad sonámbula sin esperanza, sin futuro, a causa de las drogas. Este jubileo también es un momento de conversión, una fuerte llamada de atención para los mercaderes de los estupefacientes y para quienes lucran con el sicariato y con la muerte. Si no cambian su sucio negocio teñido con la sangre de tantos jóvenes, jamás verán la gloria de Dios. Otro llamado de la Santa Sede para este jubileo va dirigido a las naciones más ricas para que decidan condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas, y asegura que actuar de esta manera será un acto de justicia antes que una magnanimidad, haciendo alusión a lo que denomina una deuda ecológica, particularmente entre el norte y el sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Las deudas más extremas se han transformado en deudas eternas, diseñadas para crear una permanente dependencia de los acreedores. El próximo jubileo será un año santo, cuya esencia será la esperanza en Dios, para que nos ayude a recuperar la confianza necesaria tanto en la Iglesia como en la sociedad, en los vínculos interpersonales, en las relaciones internacionales, en la promoción de la dignidad de toda persona y en el respeto a la creación. Como dice el mensaje papal, a cuantos lean o escuchen esta carta, que la esperanza les colme el corazón. Que Dios y la Virgen de Cacupé acompañen siempre sus pasos y decisiones y bendigan a todos los hogares de esta bendita tierra. Que retornen en paz a sus hogares y lleven a cada uno de los miembros las palabras del Papa Francisco en torno a este jubileo. Que tengan una feliz Navidad y un año nuevo de prosperidad y mejores perspectivas de bienestar y de felicidad plena. Que así sea. Amén.
Y finalmente queremos de alguna manera comprometernos también con estos hermanos que han expresado su dolor, su sufrimiento, que aquí con los obispos vamos a proponernos a trabajar para la conquista de aquellas necesidades que todos ustedes tienen. Lo vamos a hacer, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia amamos a nuestro pueblo, les amamos a ustedes y por ustedes vamos a hacer todo el sacrificio que sea necesario para lograr el bienestar de todos los paraguayos. Amén.